Advertencia. Este contenido es extremadamente gráfico y perturbador. Se presentan detalles explícitos de crímenes. Se recomienda discreción extrema. ¿Qué es lo que separa a un hombre de una bestia? A veces es solo un momento de locura, una carencia extrema o una chispa de maldad pura lo que rompe el tabú más sagrado de nuestra especie. El canibalismo no es solo un mito de tribus lejanas, es una realidad que ha caminado por las calles de nuestras propias ciudades en América Latina. Hoy te presento 4 casos caníbales reales en nuestra región. Hombres y mujeres que cruzaron la línea de lo impensable, convirtiendo al prójimo en alimento. Caso número 1. El caníbal de Garanhuns, Brasil, 2012. En 2012, la ciudad de Garanhuns, Brasil, descubrió una historia que superaba cualquier película de terror. Jorge Beltrão Negromonte, junto a su esposa y su amante, formaron una secta que pretendía purificar el mundo reduciendo la población. Lo terrorífico no fue solo que asesinaran a mujeres jóvenes, sino lo que hacían después. Procesaban la carne humana para hacer empanadas o salgadiños. Estas empanadas no solo las consumían ellos para su purificación, sino que las vendían a sus vecinos y en escuelas locales. El horror estalló cuando la policía registró el patio de su casa y encontró restos óseos enterrados. Jorge incluso escribió un libro detallado, Revelaciones de un esquizofrénico, donde describía el sabor y la preparación de sus víctimas. El caso terminó con condenas de más de 70 años para el trío. Lo que dejó una cicatriz eterna en Brasil fue el pensamiento de cientos de personas que, sin saberlo, participaron en un banquete caníbal organizado por quienes parecían ser vecinos amables y religiosos. La fe se mezcló con la carne en una receta de locura absoluta. Caso número 2. El comegente de los Andes, Venezuela, 1999. Dorángel Vargas, conocido como el comegente, aterrorizó a Venezuela a finales de los 90. No era un genio del mal, sino un indigente que vivía bajo un puente en San Cristóbal. Dorángel cazaba deportistas y peatones en un parque cercano usando una lanza casera. Se dice que prefería a los hombres porque su carne era más sabrosa y limpia que la de las mujeres. Durante 2 años, nadie notó las desapariciones hasta que se encontraron ollas con restos humanos bajo su puente. Dorángel confesó con una naturalidad que helaba la sangre. La carne de hombre sabe a pernil, pero hay que saber sazonarla. No consumía manos, pies ni testículos, porque decía que le causaban indigestión. El horror terminó cuando fue capturado en 1999. Se estima que devoró a más de 10 personas. Hoy vive en una celda, donde todavía pide que le sirvan carne humana, asegurando que el sabor del hombre es una adicción de la que no puede escapar. Dorángel no era un mito de las montañas, era el monstruo que vivía debajo del puente por el que todos pasaban. Caso 3. El caníbal de Atizapán, México, 2021. En mayo de 2021, la tranquilidad de Atizapán de Zaragoza, México, fue destrozada por el descubrimiento de Andrés Filomeno Mendoza Celis, un anciano de 72 años, que resultó ser un asesino serial y caníbal.
Andrés había asesinado y desmembrado a más de 30 mujeres a lo largo de 20 años en su propia casa. Al ser arrestado, la policía encontró un macabro archivo personal. Una libreta donde detallaba a cada una de sus víctimas, sus pesos, medidas y cómo había consumido partes de ellas. Su casa era una morgue subterránea con restos humanos dispersos por el suelo. Y lo más espeluznante, un altar con cráneos decorados y objetos personales de sus víctimas. El horror no era la locura impulsiva, sino la metódica frialdad de un depredador que actuaba a la vista de todos, presentándose como un hombre amable. El caso terminó con su condena a prisión perpetua, pero el impacto de saber que un abuelito era un caníbal serial que había alimentado su depravación durante décadas dejó a México en shock. Las paredes de su casa guardaban el eco de gritos silenciados y la promesa de un banquete que nunca terminaba. Caso 4. El poeta caníbal, Perú, 2011. En 2011, en Lima, Perú, se desenterró la historia de William Paco Borzaire, un hombre con una doble vida. Durante el día era un académico, un poeta respetado y profesor universitario. Pero por la noche se transformaba en un depredador sexual y caníbal. William no mataba por hambre o por impulsos psicóticos desorganizados. Él veía el canibalismo como un acto de fusión poética con sus víctimas. Utilizaba plataformas de citas para atraer a sus presas, generalmente jóvenes. El horror salió a la luz cuando una de sus víctimas logró escapar y denunciarlo. La policía encontró en su apartamento evidencias de rituales macabros y restos humanos conservados con precisión quirúrgica. Algunos flotando en alcohol en frascos etiquetados con nombres poéticos. William tenía un laboratorio de carne humana. El caso terminó con su detención y el descubrimiento de que al menos una joven había sido su víctima final. La justicia lo condenó a 35 años de prisión. La historia de William es un escalofriante recordatorio de que la crueldad más depravada puede ocultarse detrás de la fachada más normal y refinada, transformando el cuerpo humano en una pieza de arte oscuro para un paladar pervertido. Estos 4 casos son un escalofriante recordatorio de que la oscuridad no es un cuento de hadas, sino una realidad palpable que ha caminado y se ha alimentado en nuestras propias tierras. ¿Conocías la brutalidad de estos caníbales de América Latina? ¿Qué sientes al saber que estos monstruos se esconden detrás de las fachadas más normales, esperando el momento de saciar su hambre perversa? Estos no son relatos para dormir, son advertencias. Juzga tú mismo, pero la próxima vez que te encuentres con alguien que te ofrezca un plato o te invite a su casa con una amabilidad sospechosa, recuerda estas historias, porque a veces el sabor más exótico esconde el ingrediente más prohibido de todos.